bendiga. Muy buen día en esta hora. Esperamos que todo esté saliendo muy bien y que la paz de Dios esté con ustedes, reine en sus corazones. Hermanos y amigos, Iglesia de Cristo en general, les damos la bienvenida a nuestro discipulado del día de hoy, miércoles. Eh, Hoy nuestro tema a conversar es poca fe versus el grano de mostaza. Así es, poca fe versus el grano de mostaza. Eh, Ahí vemos en la pantalla el tamañito, ¿verdad? Del granito de mostaza. Yo sé que todos lo saben, pero solo es ilustrar un poquito y ver ahí que con el dedo pulgar y el índice se puede apreciar el tamaño que tiene este granito. Y hay unas semillitas ahí, pero es solo para, como decía, ilustrar lo que Jesús dijo en el Evangelio. Y ya lo vamos a leer, vamos a fundamentarnos. Pero nuestra oración es que sea de bendición y edificación delante del Padre. Oramos y que Dios se glorifique llevando su palabra a través de su Espíritu Santo e impactando los corazones y las mentes en el nombre de Jesús. Entonces nos vamos a fundamentar. Mateo 17:20. Mira cómo dice. Mateo 17:20 dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Amén. Vamos a repetirlo, pero solo quiero que note que la frase poca fe y después dice también grano de mostaza. De ahí el nombre del tema de hoy. Poca fe versus el grano de mostaza. Lo leo otra vez. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Que el Señor añada bendición y edificación a su palabra. Entonces ahí menciona él esas dos frases que le comentaba, y lo hizo en compañía de sus 12 discípulos, de los que iban a llegar a ser los apóstoles. Entonces el diálogo ahí es con ellos y menciona esas dos frases: poca fe, y la otra, el grano de mostaza. Entonces es ver ahí digamos el debate, digamos, que hay ahí entre esas dos dimensiones, por así decirlo, ¿verdad? Que había poca fe por un lado, y por otro lado el Señor hablaba de un grano de mostaza. Entonces que se tenía que desarrollar. Amén. Y imagínese, si sus 12 discípulos, los que iban a ser los apóstoles, estaban en esa condición, ¿cómo estaremos nosotros, hermanos? Es una buena pregunta para el día de hoy. ¿Cómo estará mi fe? ¿Cómo estaremos en fe? Porque aquí se dice poca fe para en esa oportunidad para los discípulos. Amén, que habían presenciado los milagros, las maravillas que habían visto y estaban viendo cosas extraordinarias por mano de nuestro Señor poderoso, ¿verdad? Nuestro amado Jesús, y ellos estaban en poca fe. Y Él les dice esa frase también: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte que pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Quiere decir que tener fe como un grano de mostaza, hermano, van a haber cosas imposibles que se van a realizar de parte de Dios en nuestra vida. Quiere decir que tener un grano de mostaza como fe, vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas, vamos a ver cosas extraordinarias. Pero es un grado de fe que se tiene que desarrollar, que tiene que crecer, hermano, se tiene que acrecentar, así como nuestro Señor aquí lo dijo, ¿verdad? Entonces, por eso vale la pena preguntarse, decía, ¿cómo estaremos de fe? ¿Verdad? Por la condición en que estos discípulos estaban. Entonces el Señor dijo algo importante referente a esto, de cómo desarrollar eso, ¿verdad? Y creo que aquí tengo el versículo hablando de esto.
Ese es el granito de mostaza, ¿verdad? Entonces es el reto que el Señor nos hace en este día, que avancemos de poca fe al grano de mostaza, para que veamos lo imposible de Dios. Amén. Entonces, mire este versículo, Mateo 17:21. Pero este género, esa es la misma parábola, y Jesús está diciendo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por lo menos aquí nuestro Señor nos deja ver que para que la fe se desarrolle, la fe crezca, por lo menos hay que hacer oración, hay que orar, hay que tener una vida dedicada en oración. Tenemos que sacar tiempo para orar, hermanos, ¿verdad? Porque Él está aquí hablando en la misma parábola a sus discípulos en esta oportunidad. Y entonces cuando ellos le preguntan por qué ellos no habían podido echar fuera un espíritu inmundo, ¿verdad? Que atacaba a un muchacho. Entonces las respuestas que él va dando son estas. Mire, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí la palabra oración originalmente dice orar fervientemente. Orar fervientemente. Pero ¿qué es orar fervientemente, hermanos? Orar fervientemente, hermanos, no es de una forma pasiva. No es de una forma como de rezo. Orar fervientemente es orar con un fuego, orar con una fuerza, orar con un ímpetu y hacerlo constantemente. Y entonces eso nos da la pauta para pensar que nuestra fe se va a empezar a desarrollar, a fortalecer, a ser grande, pues, pero llegando hasta que llegue a ser como un granito de mostaza. Y la poca fe se va a ir extinguiendo. Pero eso orar fervientemente, hermano. Entonces esa palabra fervientemente es ardiendo en fuego. Es una oración así fogosa, ¿verdad? Y repito, tendría que ser perseverantes, tendríamos que ser perseverantes en eso, constantes en ello. Pero Él nos da aquí la clave, mire, con oración, y ahí aparece la palabra ayuno, ¿verdad? Pues nuestro apóstol nos ha enseñado, y también lo hemos podido corroborar en la Strong Concordance, ¿verdad? Que esa palabra ayuno ahí no aparece en el griego. Entonces, por ahorita dejemos ahí un poquito el ayuno a un lado, con todo respeto a nuestro Señor, ¿verdad? Y porque sabemos que sí es efectivo el ayuno, pero hablemos solo de la oración y que aprendamos a orar fervientemente y que, hermano, crezcamos en fe. Pero Él nos da la clave ahí entonces de cómo hacerlo. Así que a orar se ha dicho, ¿verdad? Su nombre. Seguimos. Fíjese que estaba viendo esta palabra en el griego, ahí en el Strong Concordance, y el griego apistía. El griego apistía significa poca fe. Esa palabra, mire, apistía significa poca fe, también falta de fe, incredulidad, duda, poca fe. Pero mire eso, falta de fe, incredulidad, duda. Esa es apistía, esa es la palabra o la frase ahí, poca fe. Entonces mire cómo estaban los discípulos. Tenían dudas, estaban llenos de incredulidad, falta de fe. Entonces sigue siendo la pregunta la misma, hermanos. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estará nuestra vida? No estará, porque esta es como una enfermedad, mire, apistía. Esta es duda, incredulidad. Esa es como una enfermedad en el corazón. Y así estaban los discípulos, los que iban a llegar a ser los apóstoles. Y entonces tenemos que revisar nuestro corazón para ver si esta apistía no está ahí, poca fe. Por eso el tema se llama poca fe versus el grano de mostaza, porque es el reto de Dios, del Espíritu Santo para hoy, para nosotros, para que abandonemos la poca fe y crezcamos en fe. Amén. Pero aquí bien podríamos decir, ¿verdad? Incredulidad versus el grano de mostaza. O duda versus el grano de mostaza. Amén. Y esa es esa palabra en griego que significa poca fe. Entonces seguimos. Solo quiero darle unos dos ejemplos, tal vez, de lo que es el grano de mostaza, porque más nos estamos enfocando en poca fe, para ver quiénes son los que tienen poca fe.
Y por eso necesitamos saberlo para erradicar y quitar eso de nuestra vida. Lucas 13:19, referente al grano de mostaza, dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esto es referente al grano de mostaza, mire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estemos avanzando a esa dimensión de fe, mire, ese grano de mostaza tenemos que sembrarlo. Aquí dice como un hombre sembró en su huerto. Y dice que creció y se hizo un árbol, hermano, grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. Se dice que nuestra fe se convierte en un albergue, se convierte en un hospedaje, ¿verdad? De las aves. Pero estas tienen que ser aves buenas, porque fe es, grano de mostaza es bueno, es una dimensión de Dios. Entonces, aves buenas que tendríamos que hablarlo aparte. Que por ejemplo en la doctrina vemos y se nos ha enseñado que solo que los 5 ministerios representan 5 aves. Entonces, ¿verdad? Así rapidito, ¿verdad? Solo para un recordatorio. El águila, el ministerio apostólico; el halcón, el ministerio magistral; la gallina, el ministerio profético; la paloma, el ministerio evangelístico; la cigüeña, el ministerio pastoral. Entonces, ¿no serán esas aves las que van a venir a anidar a ese árbol grande que se desarrolló de fe? Y van a estar ahí esas funciones. Su nombre. Ese es un tema aparte, ¿verdad? Y eso tendríamos que dejarlo para otro momento. Solo estoy viendo que cuando el grano de mostaza se siembra, cuando se llega a esa dimensión, hermano, y cuando crece, hermano, que estamos hablando de una fe que tienen que tener los ministerios primarios, hermano. Bueno, salgámonos de ahí entonces. Solo es ver qué es lo que va a suceder ahí. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, mire otra vez mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mire, aquí ya no es un monte, como cuando empezamos. Aquí es un sicómoro. ¿Y qué es un sicómoro? Sicómoro es un árbol, hermano, alto. Sicómoro es un árbol que no da fruto. Entonces se dice el Señor: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dicen a este sicómoro: desarráigate, ¿verdad? Toda planta que el Padre no plantó será desarraigada, dice la Biblia. Y plántate en el mar, y os obedecería. Estos son estorbos espirituales, plantas malas, ¿verdad? Plantas que el Padre no plantó. Son muros espirituales a los cuales por la fe hay que quitarlos, desarraigarlos, como los montes que se plantan enfrente como problemas, como adversidades, y hay que desarraigarlos y quitarlos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero el Señor nos está diciendo ahí está que la fe tiene que actuar, el grano de mostaza, mire, ahí es donde actúa la fe. Entonces, ¿quién fue el que se subió a un sicómoro, mi hermano? En la Biblia. ¿Qué personaje? Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Amén. ¿Qué representaba Zaqueo ahí en ese momento? Tremendo, ¿verdad? Porque aunque era un hijo de Abraham, pero estaba fuera de los caminos del Señor, de su ley. Y entonces Jesús lo rescata. Pero mientras tanto él tendría que subirse, o más bien que lo subieran ayudado a un árbol sicómoro para ver cuando Jesús pasaba. Y así es cuando alguien no tiene fe. Hermano, con todo respeto, pues es un chaparro espiritual, es un enano espiritual. No tiene fe. O sea, poca fe, incredulidad, duda, falta de fe. Y tiene que ser ayudado por otros para haber de creer algo. Y subirse a un sicómoro, hermano, árbol sin fruto. Y que es una planta mala, figura de una planta mala. Entonces el Señor quiere que dejemos esa estatura de poca fe espiritual mala y que avancemos a un grano de mostaza. Y entonces ahí ya no tenemos necesidad de subirnos a ningún sicómoro, amén. Y crecemos espiritualmente y crecemos en fe. Y ya vemos al Señor nosotros como Él quiere que lo veamos, en el nombre de Jesús. Entonces ese es el caso aquí, mire. Eso solo se puede hacer si se llega al grano de mostaza, a esa dimensión de fe. Igual mire, que el Señor dijo: quiero ver. Ahí está, mire. Que cuando se siembra el grano, entonces las aves vienen porque se hace árbol grande, ¿verdad?
y este es del sicómoro. Allá lo comentamos un poquito. Ahora desarrollemos un poquito el pensamiento antes de terminar este tema. Mateo 6:30. Ahora sí, ¿quiénes son los que tienen poca fe? Y aquí lo vemos claramente en la Biblia. Y tenemos que aprender para desalojar esa falta de fe y avanzar hacia un grano de mostaza como dimensión. Aquí es donde sería poca fe versus el grano de mostaza. Es un reto. Amén. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros hombres de qué? De poca fe. Mire, aquí aparecen unos hombres de poca fe. ¿Y qué deja ver la Biblia aquí que tienen los que no tienen fe? Duda, tienen incredulidad, apistía. Mire, están preocupados por el vestido. Solo en eso pasan. Preocupados por lo material. Mire, vuelvo a leer. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Mire, Dios la viste vestido. Así. Ahora, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, apistía? Hombres con apistía. Entonces, Dios viste, dice la hierba del campo. Pero digamos, cuando pasamos solo afanados y cuando pasamos pensando solo en el vestido, solo en lo material, hermano, la fe me temo que está muy baja. Me temo que hay enfermedad de apistía. Me temo que hay duda en nuestro corazón, incredulidad. Y no podemos avanzar hacia el grano de mostaza que Dios tiene para nosotros. Entonces, si nuestra preocupación, si tu preocupación hoy en día es el vestido, hermano, la comida, los bienes materiales, solo lo terrenal, entonces me temo que ahí hay un problema y va a haber que pedirle a Dios y va a haber que buscar a Dios de todo corazón para poder avanzar y salir de ese hoyo. Porque el vestido es algo que Dios provee y entonces estar solo preocupado por eso es poner su mirada uno solo en la tierra y no en las cosas de arriba. Pero aquí entonces vemos el ejemplo de gente que solo se mantiene con su mirada en lo que se ve. En lo que se ve, y acuérdense que la Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Amén. Entonces aquí el que solo se mantiene, en este pensamiento, hermano, tiene ese problema de apistía en su corazón y hay que erradicarlo en el nombre de Jesús. Avanzo un poquito porque son algunos versos los que tengo que mostrarle de estos ejemplos, de gente que tiene poca fe. Mateo 8:26. Mateo 8:26 dice, él les dijo, Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Mire, aquí tenemos otro caso, otro ejemplo. Pero ¿cuál era el problema aquí? ¿Por qué había poca fe? Mire, había miedo, miedo patológico, temor patológico. Ese no era temor de Jehová, porque el temor de Jehová es bueno. Pero aquí había gente que temía, mire, con miedo. Y entonces les dijo, hombres de poca fe. La gente que se mantiene con miedo, hermano, no avanza en el reino de Dios. Amén. Este tiempo que estamos viviendo ahora, que nos ha tocado que vivir, esa pandemia que comenzó en el 2020, el año pasado, hasta el día de hoy sigue, hermano. El tiempo que estamos viviendo es final profético, es un tiempo peligroso. Y hermano, no tenemos que abrigar miedo en nuestro corazón, temor patológico en nuestra vida, porque eso no nos va a dejar avanzar, sino que vamos a ser hombres de poca fe. Imagínense, y una iglesia de poca fe. Entonces, la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Tenemos que dejar que el amor de Dios invada nuestro corazón, el amor del Espíritu Santo, y que ese temor se vaya, porque si no la poca fe va a persistir. La enfermedad de la apistía va a estar incrustada en nuestro ser. Y tenemos que avanzar hacia esa dimensión de fe donde vamos a ver que nada es imposible, hermano. Así lo dijo el Señor. Entonces el Señor se levantó y reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza.
Son los problemas, pues, eso que estábamos comentando. Las situaciones de la vida diaria, cómo está esta situación. Hermano, eso ha causado miedo, temor, pánico en la gente. Pero eso que sea en la gente del mundo, nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Y no tenemos que vivir en miedo, en temores. Tenemos que aferrarnos al Señor Jesucristo, porque su palabra dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Amén. Entonces, no al miedo y no el temor a los vientos, a los problemas, a las pruebas, a las luchas, sino que más credibilidad al Señor y su palabra. Amén. Porque si no, estamos en poca fe. Aquí hay uno más, mire. Mateo 14:31. Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Repito, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién se le dijo esto? Al apóstol Pedro, hermano, al hombre que había caminado sobre las aguas, pero puso su mirada en la tormenta y se hundió cuando quitó la mirada del Señor. No quitemos nuestra mirada del Señor en este tiempo que hemos ya mencionado, delicado que estamos viviendo, final, porque nos vamos a hundir. Si estamos caminando en fe, si estamos caminando sobre el agua, no quitemos la mirada del autor y consumador de la fe. Eso dice la carta a los Hebreos. Y sino que avancemos. Porque si quitamos la mirada de él, nos vamos a hundir. Entonces, mire, hombre de poca fe. No hay que quitar la mirada de él. La gente que quita la mirada de él, muchos, miles quitaron su mirada de él desde que comenzó la pandemia hasta este momento. Se alejaron de las congregaciones, ya no están yendo a las reuniones. Se alejaron del camino del Señor incluso. Hermano, hombre, gente de poca fe. ¿Y cómo cree que les va a ir? ¿Cómo les puede ir? Amén. Pero aquí el Señor nos invita a no quitar la mirada de él. Y entonces que podamos estar aferrados, viendo al invisible, como Moisés que se paró viendo al invisible. Entonces el Señor nos exhorta también a eso. No quitemos la mirada de él, así de sencillo. Porque entonces, hombres de poca fe, caminemos junto a él. No importa qué tiempo estemos viviendo. Avancemos al grano de mostaza, a la fe que ve lo imposible, hermanos. Avancemos hacia eso, en el nombre de Jesús. Mire, solo ahí son 3 ejemplos, ¿ya? Pero ¿cuál fue el primero? La gente que solo estamos extrayendo unos tips ahí, unas espiguitas. Lo queremos hacer sencillo y no complicado para comprender bien. El primero fue la gente que solo pone su mirada en el vestido, en lo material. Esas son gente de poca fe. 2, este otro que estábamos viendo acá, mire, la gente que tiene miedo, solo vive en temor. Amén. Y por ejemplo puede decir en miedo, en temor, si le doy al Señor lo poco que tengo, me voy a quedar y me voy a morir de hambre, o me voy a quedar escaso. Y ese es un engaño. Amén. No temas darle a Dios lo que es de Dios, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero este tiempo es así. Pero es la gente que vive en miedos, poca fe. Y entonces sigue el otro aquí que estábamos viendo, mira. La gente que ha quitado la mirada de Cristo, la mirada de nuestro Señor, poca fe. Ahí lo estamos identificando. ¿Quiénes son los que tienen poca fe? Estos 3 que ya mencionamos. Amén. No hay que quitar la mirada de él, no hay que dudar. Mira esta duda, ¿ve? ¿Por qué dudaste? Le dijo. ¿Y cómo decía el griego apistía? Falta de fe, incredulidad, duda. Ahí está, mire, y le dice al apóstol Pedro, ¿por qué dudaste? Pistía. Amén. Entonces, pero hay otro cuarto. Mire este otro. Mateo 16:8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Aleluya. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mire, aquí se menciona la comida, el pan.
Hay gente que, digamos, hay pueblo que está pensando solo en la comida, solo en lo que es el estómago. Y no es malo, hermano, porque hay que preocuparse. La Biblia dice que el que no trabaja, bueno, es que no coma. Hay que trabajar, pero no hay que estar solo preocupado y afanado en eso. La prioridad debe ser el reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Las bendiciones te van a seguir, las bendiciones te van a seguir. Así como el bien y la misericordia, dice David, me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23. Entonces esto te va a seguir, todas las añadiduras. Pero mire, aquí habían hombres con él que estaban preocupados porque no tenían pan. Y él les dice, hombres de poca fe. O sea que pensar solo en el alimento, hermano, y creer que porque esta pandemia dejó el mundo pobre, escaso, todo lo que está haciendo. Sí, hermano, pero ese es el mundo. Ese es el mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos del reino. Y en nosotros se va a cumplir lo que dice Primera Reyes 17. No escaseará la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija, dice Jehová. Siempre habrá provisión en tu mesa por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. A su nombre. Entonces no nos preocupemos porque no tenemos pan. El Señor va a enviar los cuervos. Amén. Entonces, porque si fuera de esa manera, pues que solo preocupados por esto, miren, no hay pan. Entonces, ¿qué somos? ¿O qué seríamos? Mira aquí se lo dijo él a estos hombres, hombres de poca fe, apistía, están enfermos, dudan, hay incredulidad, no hay grano de mostaza, no se avanza en la fe. Amén. Entonces, este es otro ejemplo de alguien que tiene poca fe, solo preocupado por el pan. Y qué rico los cubiletes, hermano, la champurrada, ¿verdad? En la panadería, calientitos, gloria a Dios. Pero también vivir solo aferrado y en eso. Eh, la comida, hermano. Cuando hablamos de pan estamos hablando de la comida en general, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Y las refacciones que te tomes en el día. No debe ser solo el afán en eso, sino en el pan espiritual. Como dijo Jesús, Mateo 4, dice Deuteronomio también, pero Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, pues, ese es el caso de los que no tienen fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Sino de los que avanzan para la preservación del alma. Queremos el grano de mostaza y ver lo imposible de lo que la fe hace. Dios hace a través de eso. El Señor lo dijo. Nada os será imposible si tuvierais fe como un granito de mostaza. Amén. Voy al término de esto. Mateo 17:20. Tengo otro. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Este fue el que leímos en el principio. Pero aquí nos deja ver, entonces, que poca fe, hermano, también entonces no vamos a poder ver las cosas que son imposibles. Aquí está, poca fe. Lo que decíamos, pero un grano de mostaza, de fe, hermano, ¿qué vamos a ver, por Dios? Bendito, las cosas que vamos a llegar a ver, hermano, con este grano de mostaza. Este verso es enorme, este verso es tremendo. Mire lo que dice la palabra, que le vamos a decir a los montes, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. ¿Qué cosas iremos a ver, hermano? Yo quiero ese grano de mostaza. Yo quiero avanzar. Y usted también, ¿verdad? A su nombre. Entonces, vamos terminando, porque este lo habíamos leído, solo quería mencionarlo otra vez, porque también menciona la poca fe, esa apistía que hay que desarraigar. Tengo otro, Lucas 12:28. Dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Mira, aquí le vuelve a mencionar otra vez sobre el vestido. Amén. Más exacto, 6 veces menciona esta frase poca fe en la Biblia, en los evangelios. Poca fe, 6 veces. Y este creo que es el último.
Y habla otra vez del vestido, mire, y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Amén. Les vuelve otra vez ahí a remarcar que el vestido no es más que la vida. Entonces Dios nos va a bendecir, hermanos. Busquemos su reino. Pongámoslo por prioridad, como prioridad a Él, su amor. Amén. Nuestro primer amor. Y Dios nos va a bendecir grandemente. Amén. Yo quiero cerrar este pensamiento con este verso, Hebreos 11:6, que habíamos mencionado, pero lo vamos a poner aquí. Mire, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que el enemigo quiere. Mantenernos enfermos con poca fe, porque sabe que así no vamos a agradar a Dios, a nuestro Padre. Y lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Que es galardonador de los que le buscan. Entonces va a haber galardón cuando hay fe en desarrollo, fe en crecimiento. Pero sin fe, poca fe, no se puede agradar a Dios, a su nombre. Amén. Ese es el pensamiento, ese es nuestro tema para hoy. Creo que ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Entonces, poca fe versus el grano de mostaza. El reto entonces es hoy empezar a crecer. ¿Cómo empezamos cómo hacemos para empezar a crecer en fe hoy? Y avanzar hacia un grano de mostaza dimensión. Oración. Si no ha habido oportunidad y no han dado deseos de orar en este tiempo, hermano, empecemos desde hoy. Oración. Y pues si puedes hacer ayuno, pues también el Señor ahí dice la Biblia, ¿verdad? Oración y ayuno. Pero si nos cuesta mucho así, oración. Oración, empecemos. Y nuestra fe va a empezar a fortalecerse, a crecer, a ser robusta. Y vamos a empezar a ver la mano de Dios. Hagamos una oración entonces para que Dios nos dé ese espíritu de gracia y oración. Y a tu casa. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Te agradecemos por tu palabra, por tu discipulado. En este día, Señor, que sea un día de un nuevo comienzo para nuestra fe. Danos la gracia de avanzar, Señor, de reproducirnos, de desarrollarnos en cuanto a la fe. Anhelamos ese grano de mostaza. No queremos vivir, Señor, preocupados, afanados por lo material tan solo. Queremos establecer prioridades en nuestra vida y te pedimos que le ayudes a los hermanos, a las hermanas, a la iglesia de Cristo, a los amigos que así también quieran y lo deseen. Padre, llévanos a una dimensión nueva de fe, donde podamos ver tus milagros y tus maravillas, porque ahí está escrito y dice, nada os será imposible. Y yo creo, Señor, que eso se puede realizar hoy en nuestra vida. Nada y será imposible. El Dios de los imposibles se va a revelar a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos la iglesia, bendecimos el cuerpo de Cristo, bendecimos el discipulado y declaramos que esta palabra hace cabida en nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Señor. Te pedimos que todo aquel que está preocupado, sin trabajo, sin alimentos, todo aquel que está con quebrantos de salud sea levantado en este día, Señor, allá donde está en su casa de habitación, preocupado, en su cocina, Señor, preocupado porque no hay alimentos. Provéele, Señor, al que no tiene, aquel que está en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios. Oramos que esta palabra de salud y sanidad llegue a sus vidas. Nada imposible para Dios. El grano de mostaza se haga hoy una realidad en sus vidas y en sus corazones. Y que de la nada, Señor, emerja el poder y la gloria, Señor, tuya en sus seres interiores, en sus corazones. Y que todos aquellos que están amedrentados por el enemigo, Señor, oprimidos, se levanten. Bendecimos a los que están enfermos, bendecimos a los que están sin trabajo, bendecimos a los que están sin comida, bendecimos a todos aquellos que están, Señor, pasando una situación difícil de angustia. En el nombre poderoso de Jesús, Santo Espíritu, visítalos, por favor, Señor, a través de tu palabra, a través de tu mensaje, Señor, a través de tu misericordia. Los bendecimos, bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, sea hecho por la fe.
Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, bendiciones amados. Será en un próximo discipulado. Que tengan todos un día muy especial en la paz de Dios.